El Gökberg Yildirim vivió una de las noches más tensas de su vida, cuando, en compañía de sus amigos, decidió salir a divertirse sin imaginar que los paparazzi estarían al acecho. Apenas puso un pie fuera del lugar donde se encontraba, las cámaras comenzaron a disparar con sus flashes implacables, y aquello fue suficiente para que el actor perdiera por completo la calma. Los testigos presentes aseguran que lo que comenzó como una simple incomodidad, pronto se transformó en un escándalo que nadie podía detener. En cuestión de segundos, lo que debía ser un momento de diversión, terminó convertido en la escena más comentada de la farándula. Y, como si fuera poco, la noticia se propagó como fuego en redes sociales, donde los videos del altercado circularon a la velocidad de la luz. El actor, reconocido por su carisma en pantalla, mostró un rostro totalmente distinto al que sus seguidores están acostumbrados a ver. Frente a las cámaras indiscretas, su paciencia se esfumó y dio paso a gestos de furia que sorprendieron incluso a sus propios acompañantes. La tensión aumentaba a cada segundo, y la multitud que presenció el hecho no podía creer lo que estaba viendo. Entre gritos y empujones, Gökberg dejó claro que no estaba dispuesto a permitir ninguna intromisión en su vida privada. Sin embargo, lo que parecía ser un intento por defender su intimidad terminó convirtiéndose en un escándalo de dimensiones inesperadas. Y ese escándalo se transformó en la comidilla del momento, generando debates acalorados en todos los rincones. Muchos se preguntan, ¿qué pudo haber detonado una reacción tan explosiva en alguien que siempre se había mostrado paciente? Ante la prensa, la respuesta quizá esté en la acumulación de tensiones que vienen de tiempo atrás, ya que no es la primera vez que los paparazzi lo siguen de cerca. Pero esta vez, su límite fue sobrepasado y no dudó en reaccionar de manera contundente. Los flashes incesantes, las preguntas insistentes y la presión de la multitud fueron demasiado para él. Y en ese instante, su imagen pública se vio sacudida por un torbellino que aún no cesa. Cada ángulo capturado en video revela un Gökberg diferente, uno que muchos jamás habían visto. La escena dejó a todos atónitos, incluso a sus propios amigos, que rápidamente intentaron calmarlo y apartarlo de la confrontación. Pero la tensión ya había alcanzado un punto sin retorno, y los paparazzi, lejos de retirarse, continuaban grabando cada segundo. El resultado fue un intercambio aún más intenso que parecía no tener fin. Los transeúntes miraban incrédulos mientras todo se desarrollaba frente a sus ojos, sin comprender cómo una simple salida nocturna podía acabar de esa forma. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaban, algunos defendiendo la reacción del actor y otros criticándola duramente. Esa polarización fue la gasolina que avivó todavía más la llama del escándalo. La avalancha de opiniones que generó el suceso es un claro reflejo del poder de la imagen pública y de lo mucho que puede afectar un solo instante de descontrol. Para sus fans más fieles, Gökberg no hizo más que defender lo suyo, reaccionando con humanidad ante una provocación constante. Pero para quienes lo miran desde fuera, el ataque a la prensa resulta indefendible y mancha una trayectoria impecable. Así, el debate se instaló en todos lados, dividiendo a la audiencia en bandos irreconciliables. Lo que es indudable es que este episodio marcará un antes y un después en la percepción del público sobre él. Y ahora todos se preguntan si será capaz de recomponer su imagen tras semejante sacudida. El impacto fue tan grande que, en cuestión de horas, los videos alcanzaron millones de reproducciones en distintas plataformas ponas. Cada gesto, cada palabra y cada movimiento fueron analizados con lupa por expertos y fanáticos. Algunos medios llegaron a catalogar el hecho como uno de los mayores escándalos del año en el mundo del espectáculo turco. Las imágenes, reproducidas hasta el cansancio, muestran el instante exacto en que su paciencia se rompe. Y esas imágenes
quedarán grabadas como un recuerdo imborrable de lo que pudo ser una noche tranquila y terminó siendo una tormenta mediática. Siendo una tormenta mediática. Nadie esperaba semejante desenlace, y sin embargo, ocurrió frente a todos. Desde entonces, los foros y las redes sociales no han parado de debatir sobre lo que sucedió aquella noche. Hay quienes argumentan que la fama trae consigo un precio alto y que es necesario aprender a convivir con ello. Otros, en cambio, defienden el derecho del actor a mantener un mínimo de privacidad en su vida personal. El choque entre esas dos posturas mantiene viva la discusión, que parece no tener un fin cercano. Mientras tanto, cada nuevo comentario alimenta aún más la viralidad de la historia. Lo que está claro es que nadie permanece indiferente ante este estallido. Y esa es precisamente la razón por la cual la noticia se ha vuelto tan compartida. Las especulaciones sobre posibles repercusiones profesionales tampoco se hicieron esperar. Algunos opinan que esta pérdida de control podría afectar futuros proyectos del actor. Otros creen que, por el contrario, este episodio le dará aún más notoriedad y lo pondrá en el centro del debate mediático. En cualquier caso, lo sucedido ya está escrito y será parte de su historia pública para siempre. El desafío ahora será cómo gestionará las consecuencias de esta tormenta mediática y cómo logrará transformar un escándalo en una oportunidad de aprendizaje y superación. Esa será, sin duda, la gran incógnita de los próximos días. La intensidad del momento dejó claro que la relación entre las celebridades y los paparazzi sigue siendo una de las más conflictivas de la farándula. Una relación marcada por la fascinación y el rechazo, por la admiración y la invasión. En medio de esa tensión, un estallido como el de Göteborg era casi inevitable. Lo que sorprendió no fue tanto el hecho en sí, sino la violencia con la que se produjo, porque ese nivel de confrontación no se había visto en él hasta ahora, y esa novedad es lo que convirtió la escena en noticia viral instantánea. El silencio posterior del actor no hizo más que aumentar las especulaciones. Hasta ahora, no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, lo que genera aún más intriga entre sus seguidores. Todos esperan una declaración oficial que arroje luz sobre su estado de ánimo en aquel instante. Que arroje luz sobre su estado de ánimo en aquel instante. Sin embargo, la ausencia de palabras refuerza el misterio y alimenta todavía más la curiosidad. Cada hora que pasa sin respuesta añade un nuevo capítulo a esta historia. Y cada rumor que surge se convierte en noticia repetida por miles de usuarios. Los expertos en imagen coinciden en que será crucial cómo maneje la crisis en los próximos días. Una disculpa pública podría suavizar el impacto, pero también existe el riesgo de que se interprete como una admisión de culpa. Por otro lado, mantener el silencio podría prolongar la controversia y seguir dividiendo opiniones. La estrategia comunicacional que elija marcará un punto decisivo en su carrera, y eso lo saben tanto sus seguidores como sus detractores, porque en el mundo del espectáculo, cada movimiento tiene repercusiones que van mucho más allá de lo personal. Mientras tanto, los paparazzi que estuvieron involucrados en el altercado también se han convertido en protagonistas involuntarios de la historia. Sus imágenes son la prueba irrefutable de lo que ocurrió aquella noche. Y esas imágenes no solo han dado la vuelta al mundo, sino que también han generado debates sobre los límites de la profesión. ¿Hasta dónde llega el derecho a informar? ¿Y dónde comienza el derecho a la privacidad? Preguntas eternas que vuelven a surgir con cada nuevo escándalo, y que en este caso tienen más vigencia que nunca.
La presión mediática no ha hecho más que intensificarse en torno a la figura de Gökberg Yildirim. Kingdom decían llámano ahora. Esto en Astion, otros triunfan, que como sipa. Fastomsto, Antono, Alchevimation. Cada canal de televisión, cada portal de noticias y cada influencer parecen tener algo que decir sobre el tema. La omnipresencia de la noticia ha convertido este episodio en un fenómeno cultural más que en un simple altercado. Ya no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que simboliza. Y lo que simboliza es la fragilidad de la línea que separa lo privado de lo público. Una línea que, una vez más, se rompió en 1000 pedazos ante las cámaras. El escándalo ha generado tal impacto que incluso colegas del medio han comenzado a dar su opinión. Algunos lo respaldan con mensajes de apoyo, mientras otros evitan pronunciarse para no quedar envueltos en la polémica. La industria del entretenimiento observa atenta, consciente de que cualquier paso en falso puede arrastrar a más figuras a la tormenta. Y en medio de todo, Gökberg se mantiene en el ojo del huracán. Una posición que, aunque desgastante, también lo mantiene más vigente que nunca. Y ese es, en definitiva, el doble filo de la fama. Para el público, el episodio ha sido casi un espectáculo en sí mismo. Un espectáculo no planeado, pero tan real que resulta imposible apartar la vista. Las reproducciones de los videos no dejan de crecer, y cada vez más usuarios comparten la noticia en sus redes. La viralidad ha convertido el escándalo en un tema de conversación global. Lo que comenzó en una calle cualquiera se ha transformado en un fenómeno internacional. Y todo por un instante en el que la paciencia de un hombre famoso dijo basta. Ese instante quedará grabado en la memoria colectiva como uno de los más explosivos del año. Una noche en la que la vida real superó cualquier guión de telenovela. Y una reacción que, aunque humana, se convirtió en símbolo de controversia. Porque nadie esperaba ver a Gökberg de esa manera. Y sin embargo todos lo vieron. La pregunta es, ¿qué pasará después? ¿Podrá volver a brillar con la misma fuerza tras esta sacudida? Eso es lo que mantiene en vilo a miles de seguidores en todo el mundo. Las próximas semanas serán decisivas para su futuro mediático. Cada movimiento, cada palabra y cada decisión estarán bajo el escrutinio público, y todo lo que haga será interpretado a la luz de este escándalo. Será una prueba de resistencia, de manejo de imagen y de capacidad para reinventarse. Muchos creen que tiene la fortaleza suficiente para superarlo. Otros piensan que será una mancha difícil de borrar. El tiempo, como siempre, será el juez definitivo de esta historia. Lo que nadie puede negar es que el escándalo ha conseguido exactamente lo que siempre provoca en el mundo del espectáculo: captar la atención masiva. Porque al final, la polémica es el combustible de la fama. Y aunque el precio puede ser alto, la exposición que genera es incomparable. En este caso, Gökberg se convirtió en protagonista absoluto de los titulares, y aunque quizá no de la forma que deseaba, su nombre resuena con más fuerza que nunca. Esa es la paradoja del estrellato. Cada día surgen nuevas teorías sobre el trasfondo del altercado. Algunos aseguran que fue un arranque de cansancio acumulado. Otros que se trató de un malentendido llevado al extremo. Sea cual sea la causa, lo cierto es que el resultado fue un episodio que nadie olvidará. Porque más allá de las especulaciones, las imágenes hablan por sí solas. Y esas imágenes seguirán circulando, recordándole al mundo la noche en que Gökberg perdió la calma. Una noche que se transformó en leyenda instantánea. La pregunta que todos se hacen ahora es si el actor se mostrará arrepentido o se mantendrá firme en su reacción. Ambas opciones tienen consecuencias y ambas pueden cambiar el rumbo de su carrera. Una disculpa podría cerrar heridas, pero también podría ser vista como debilidad. Mantenerse firme
Podía reforzar su carácter, pero también prolongar la polémica. Sea cual sea el camino, el desenlace mantendrá a todos expectantes. Cola. Y mientras tanto, la noticia seguirá circulando como una ola imparable. Cada minuto que pasa, el escándalo crece un poco más en alcance y en intensidad. Es como una bola de nieve que se desliza colina abajo, aumentando de tamaño a cada paso. Y en el centro de esa avalancha, el nombre de Gökberg se repite sin cesar. Los titulares lo llevan, los videos lo muestran y las conversaciones lo giran en torno a él. No hay escape posible cuando la opinión pública pone la lupa sobre alguien. Y eso es exactamente lo que ocurre ahora. En definitiva, lo que sucedió aquella noche quedará inscrito como uno de los capítulos más polémicos de su trayectoria. Un capítulo inesperado, sí, pero también inevitable en la lógica de la fama. Porque la fama siempre viene acompañada de momentos de gloria y de momentos de crisis. Esta vez, la balanza se inclinó hacia la crisis, y esa crisis es lo que mantiene al público atrapado, expectante y opinando sin parar. Al final, el escándalo de Gökberg se convirtió en el espectáculo que nadie quiso perderse. Lo cierto es que este episodio pasará a la historia como uno de los más comentados en la vida del actor. Un momento que lo humaniza, que lo muestra vulnerable y explosivo a la vez, y que, para bien o para mal, lo coloca en el centro de la conversación. Lo que ocurra después definirá su legado. Y mientras tanto, el mundo sigue mirando, compartiendo y opinando, porque cuando la fama estalla en un escándalo, el eco nunca se apaga de inmediato, y ese eco seguirá resonando por mucho tiempo. Con nada de seguirá resonando por mucho tiempo.